Un diner a las 2 de la madrugada es un santuario para los insomnes y para los condenados. Declan estaba sentado en el reservado del rincón, mirando fijamente su café frío. Un hombre vaciado por dentro por un funeral de 4 años atrás. Entonces la camarera, agotada, se inclinó para rellenarle la taza. Una cadena pesada se deslizó por debajo de su cuello, atrapando la luz fluorescente. Un zafiro tallado a medida, rodeado de diamantes triturados. La pieza exacta que él había enterrado con su esposa. Declan le agarró la muñeca. El diner se sumió en un silencio de muerte. Ese es el collar de mi difunta esposa. Declan rugió. Y entonces ella lo miró directo a los ojos y le susurró lo imposible. La lluvia en Boston no caía. Escupía. Golpeaba los cristales grasientos del Starlit Diner como grava lanzada, deformando el resplandor de neón de las farolas en feos trazos amarillos que sangraban en la noche. Adentro, el aire olía a café quemado, a lejía industrial y a la lana húmeda de los abrigos baratos. Declan estaba sentado en el último reservado, al fondo. No le molestaba el olor. Lo mantenía con los pies en la tierra. Los restaurantes de lujo que Declan tenía en el centro olían a trufa y a ozono. Lugares estériles llenos de hombres que sonreían mientras calculaban cómo cortarte el cuello. El Starlit era honesto. Era un lugar para gente que no tenía a dónde más ir. A sus 38 años, Declan Rossi parecía un hombre que había pasado la última década caminando contra un viento huracanado. Su traje gris carbón, hecho a medida, le caía perfecto sobre los hombros anchos. Pero su rostro cargaba el verdadero peso de su vida. Ojeras oscuras le magullaban la piel bajo los ojos. Una cicatriz delgada y pálida le bajaba desde la sien izquierda hasta la mandíbula, recuerdo de una vida que se suponía había vencido. Declan era el jefe del sindicato Rossi, el rey indiscutido del bajo mundo de la ciudad. Declan tenía dinero, territorio y miedo a su nombre. Y no tenía absolutamente nada. 4 años atrás, una bomba en un auto había convertido a su esposa, Camille, en cenizas y en un recuerdo. Declan había pasado los siguientes 18 meses desmantelando a la banda rival que él creía responsable. Declan no solo los había matado, los había borrado del mapa. Había quemado sus negocios, exiliado a sus familias, y enterrado a sus lugartenientes bajo los cimientos de los rascacielos nuevos que se levantaban en el Seaport. Cuando la sangre finalmente dejó de correr, la ciudad contuvo el aliento esperando a que el rey tomara su trono. En cambio, Declan simplemente dejó de vivir. Declan siguió con los movimientos de siempre. Cobraba los sobres, asentía en las reuniones, y se quedaba mirando las paredes de su finca vacía hasta que el silencio se volvía una presión física en los oídos. Por eso estaba ahí a las 2 de la madrugada, tomando a sorbos un tazón de cerámica lleno de lodo. El sueño era un enemigo que ya no podía vencer. 2 reservados más allá, Thomas y Cole estaban sentados en silencio. Eran sus hombres de sombra, construidos como trenes de carga, tomando sus propios cafés y vigilando la puerta. Sabían que era mejor no hablarle cuando el insomnio pesaba tanto. Detrás del mostrador, Amelia limpiaba la superficie de laminado por 4ª vez en 1 hora. Los pies le palpitaban dentro de los zapatos baratos antideslizantes, mandándole dolores sordos por las pantorrillas. Amelia tenía 32 años, pero el turno de la madrugada tenía una forma de sumarte una década a los huesos. Un mechón suelto de cabello castaño rojizo le cayó sobre la cara, y ella lo sopló para quitárselo de los ojos con un resoplido de frustración, dejándose una mancha de rímel en el pómulo. Amelia quería irse a casa. Su departamento era diminuto, el radiador traqueteaba como un motor moribundo, y la renta llevaba 2 semanas de atraso, pero al menos ahí había silencio. Amelia miró el reloj. 2 horas más. Amelia miró de reojo a los 3 hombres del fondo. No habían tocado su comida. Amelia llevaba suficiente tiempo trabajando en diners como para reconocer a los depredadores entre las presas. Esos hombres no eran policías. Los policías cargaban el cansancio de otra manera. Esos hombres cargaban la quietud. Los 2 de adelante eran músculo, simple y llano. Pero el hombre del rincón, el que miraba su tazón como si guardara los secretos del universo, ese era la gravedad de la sala. Todo se inclinaba hacia él. Amelia levantó la cafetera de vidrio del quemador. El anillo naranja de descafeinado se estaba despegando.
Amelia tomó un trapo húmedo, se secó las manos, y salió de detrás del mostrador. El chirrido de sus suelas de goma contra el linóleo era el único sonido en el diner, aparte del zumbido del refrigerador. Amelia se acercó primero al músculo. Thomas puso una mano sobre su taza sin siquiera levantar la vista. Cole solo negó con la cabeza. Amelia se movió hacia el reservado del rincón. De cerca, la presencia de aquel hombre resultaba sofocante. No parecía peligroso de la manera frenética y nerviosa en que lo parecían los drogadictos de la esquina. Parecía peligroso de la manera en que lo parece un volcán dormido. ¿Se la caliento?, preguntó Amelia, con la voz ronca de tanto no usarla. Declan no levantó la vista. Solo hizo un gesto mínimo con la cabeza, corriendo el hombro apenas para hacerle espacio. Amelia se inclinó sobre la mesa, ladeando la cafetera para no salpicar los puños de camisa, claramente caros, del hombre. Al estirarse hacia adelante, el botón superior de su blusa de uniforme se tensó. El alfiler de gancho que Amelia usaba para sostener el cuello deshilachado cedió. La gravedad hizo el resto. De debajo del cuello de su blusa, una cadena plateada y pesada se soltó, cayendo hacia adelante y balanceándose como un péndulo sobre la mesa. Declan parpadeó. Sus ojos, desenfocados y muertos, siguieron el movimiento con pereza. El colgante atrapó la luz áspera y zumbante de los tubos fluorescentes de arriba. Era un zafiro. Pero no era un zafiro cualquiera. Tenía el tamaño de un huevo de codorniz, tallado en una forma de gota muy específica, rodeado de un halo de diamantes triturados montados en platino. A Declan se le cortó la respiración en la garganta. El aire de sus pulmones se volvió hielo. Su cerebro, normalmente una máquina de cálculo frío, se cortocircuitó. Declan conocía esa piedra. Había hecho traer a un hombre desde Amberes solo para tallarla. Él mismo había diseñado el engaste de platino, pasando horas discutiendo con el joyero por las garras del montaje. Se la había puesto a Camille en el cuello en su tercer aniversario, besándole la nuca mientras ella se reía del peso de la joya. Conocía la falla diminuta, casi imperceptible, en el broche inferior izquierdo, donde él mismo la había golpeado sin querer contra una copa de champán. Declan había enterrado a Camille en un ataúd cerrado. El forense le había entregado una bolsa de plástico con los efectos personales derretidos. El collar no estaba entre ellos. Le dijeron que probablemente se había derretido o destruido en la explosión. Y ahora colgaba, oscilando libremente, sobre una taza desportillada en un diner que olía a grasa y a fracaso. Declan no pensó. Reaccionó. Su mano cruzó la mesa como una serpiente atacando. Sus dedos grandes y callosos se cerraron alrededor de la muñeca de Amelia, apretando hueso y tendón con una fuerza aterradora. La cafetera de vidrio se resbaló de la otra mano de Amelia. Golpeó el piso de linóleo con un estallido explosivo, mandando una ola de líquido negro hirviendo y fragmentos filosos en todas direcciones. El sonido rompió el pesado silencio del diner. De inmediato, Thomas y Cole se pusieron de pie. Las sillas rasparon el piso con violencia. Los sacos se abrieron de golpe y el metal pesado y opaco de las armas con silenciador brilló en la luz tenue. El único otro cliente del diner, un borracho que dormía la mona en un reservado cerca de los baños, se enderezó de golpe, vio las armas, y salió disparado por la salida de emergencia trasera. La alarma sonó medio segundo antes de que la puerta pesada se cerrara de golpe. Declan no notó las armas, ni el café derramado, ni al borracho que huía. Todo su universo se había reducido al rostro aterrorizado de la mujer frente a él y al fuego azul de la piedra, que descansaba sobre su clavícula. Declan se puso de pie, apretando más el agarre sobre la muñeca de Amelia. La jaló a través de la mesa, tirando los saleros y pimenteros. «Jefe», advirtió Thomas, dando un paso adelante, con los ojos recorriendo las ventanas en busca de amenazas. Thomas pensó que era un intento de asesinato, una envenenadora, una trampa. Declan lo ignoró. El pecho se le agitaba en un ritmo repentino y violento, golpeándole contra las costillas. El jefe mafioso, estoico y de mirada muerta, había desaparecido, reemplazado por un hombre que se ahogaba en un resurgimiento súbito y violento del duelo. ¿De dónde sacaste esto? La voz de Declan apenas era un susurro áspero, ahogado por una emoción seca y desgarrada que se sentía como tragar vidrio. Amelia jadeó,
con la mano libre subiendo para agarrarle el antebrazo grueso, tratando de despegarle los dedos. El dolor fue inmediato y cegador. Se sentía como si el radio de su brazo estuviera a punto de quebrarse bajo la presión de un torno. «Suéltame», gritó Amelia, retorciendo el cuerpo. Declan la jaló más cerca, con el rostro a centímetros del de ella. El olor de su colonia, cedro y lluvia fría, se mezclaba con el café quemado. «Te dije, ¿de dónde lo sacaste?». Su voz escaló, vibrando con una furia desesperada y aterradora. Declan apuntó un dedo tembloroso hacia el zafiro. «Te lo robó. Saqueó una tumba. Lo compró en alguna casa de empeño, a los hombres que pusieron la bomba. A los hombres que él supuestamente había matado». Las implicaciones desgarraron la mente de Declan, deshaciendo 4 años de resignación sombría en cuestión de segundos. «Me estás lastimando». Amelia entró en pánico, con la respiración errática. Miró a los 2 hombres detrás de Declan, con las armas desenfundadas, sus rostros lienzos en blanco de violencia. Amelia iba a morir ahí. Por una joya que debería haber mantenido escondida. «Aclara la garganta, ese es el collar de mi difunta esposa», rugió Declan, el sonido desgarrándole la garganta. Animal y crudo. El volumen puro pareció sacudir los cristales grasientos. Las palabras golpearon a Amelia como un golpe físico. El forcejeo frenético se detuvo. Amelia se quedó congelada, con el pecho agitado, mirando fijamente al hombre que la tenía cautiva. Sus ojos recorrieron las facciones de Declan, mapeando el paisaje frenético y devastado de su rostro. Amelia vio los ojos oscuros, casi negros de dolor. Vio la cicatriz pálida que le cortaba la mandíbula. Vio a un hombre que parecía haber cargado un cadáver a la espalda durante años. «Parece una tormenta, Amelia». Ojos oscuros, una cicatriz que le tira de la mandíbula, una boca que olvidó cómo sonreír. La descripción resonó en la mente de Amelia, un fantasma susurrando desde un motel del desierto, 3 años atrás. El pánico se drenó de Amelia, reemplazado por un shock frío y pesado. Amelia no estaba mirando a un matón cualquiera. Estaba mirando al fantasma que había estado esperando. Su postura cambió. Dejó de forcejear para alejarse. El miedo en sus ojos se endureció en algo completamente distinto, lástima. Lástima profunda, verdadera. Declan sintió el cambio en ella. Vio cómo el terror la abandonaba, lo cual lo confundió más de lo que lo habría confundido un cuchillo. La gente no dejaba de tenerle miedo a menos que estuviera muerta. Amelia tragó saliva con fuerza, sosteniéndole la mirada furiosa. «Suéltame», dijo Amelia. No era una súplica esta vez. Era una orden. «No hasta que me digas». Gruñó Declan, aunque su agarre se aflojó un poco, lo suficiente para dejar que la sangre volviera a circular. «Se llamaba Camille», dijo Amelia, con la voz firme, cortando el aire pesado del diner como una hoja quirúrgica. Declan se quedó completamente inmóvil. El aliento se le atoró en la garganta. Escuchar su nombre pronunciado en voz alta por una desconocida se sintió como un disparo al pecho. Amelia levantó la mano libre, despegando con firmeza pero con suavidad los dedos ya flojos de Declan de su muñeca. Dio un paso atrás, frotándose las marcas rojas y enojadas que le florecían en la piel pálida. No miró las armas. Solo miró a Declan. «Ella me contó», susurró Amelia, con las palabras cargadas del peso de un secreto guardado por mucho tiempo. «Me dijo que tendrías exactamente esa cara cuando por fin te encontrara». El diner quedó en silencio absoluto, salvo por el goteo rítmico del café derramado escurriendo por el borde del mostrador y cayendo al linóleo. Declan sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Los bordes de su visión se oscurecieron, deshilachándose en estática. Buscó a ciegas el borde de la mesa para sostenerse, con los nudillos volviéndose blancos mientras se aferraba al laminado. «Cuando por fin te encontrara». Las palabras no tenían sentido. Desafiaban la lógica, la física, y la realidad brutal del ataúd cerrado por el que él había pagado $20.000. Declan había visto los informes policiales. Había olido el caucho quemado y el metal carbonizado en la calle. «Cierren las puertas», ordenó Declan, con la voz vacía de todo su volumen anterior, reducida a una frecuencia hueca y mecánica. Thomas y Cole se movieron de inmediato.
Cole caminó hacia la puerta principal, volteó el letrero de neón de abierto a cerrado, y giró el cerrojo. Thomas se movió hacia atrás, revisó la salida de emergencia, y cruzó la barra de seguridad de metal pesado sobre ella. Amelia no intentó huir. Amelia sabía que este momento era inevitable desde el día en que aceptó el collar. Caminó hacia el mostrador, tomó una taza limpia, se sirvió una taza de café negro de la cafetera de repuesto, y volvió al reservado. Se deslizó en el asiento de vinil frente a Declan. Declan se hundió despacio en su lado del reservado. La miró fijamente, esperando. No la amenazó. No hacía falta. Hace 3 años empezó Amelia, envolviendo ambas manos alrededor de la taza caliente para que dejaran de temblarle. Yo no vivía en Boston. Trabajaba el turno de la madrugada en un motel de la Ruta 66, en medio de la nada, en Arizona. Un lugar llamado el Stardust. Era un lugar polvoriento y podrido, a donde la gente iba cuando no quería que la encontraran. Declan no parpadeó. Solo escuchaba, catalogando cada palabra, buscando la mentira. Era un martes. Continuó Amelia, con los ojos distantes, sacando el recuerdo del rincón oscuro de su mente. Llovía como esta noche. Una mujer entró tambaleándose al vestíbulo. Traía puesto un chándal barato, empapado, y se sostenía el costado. Parecía que la hubieran arrastrado detrás de un camión. Ojo morado, labio partido, y una fiebre tan alta que yo la sentía desde 3 metros de distancia. ¿Kemi? Declan respiró el nombre, con un sabor a ceniza. Al principio no me dio su nombre, dijo Amelia. Me ofreció un fajo de billetes, más dinero del que yo ganaba en 2 años, para darle un cuarto fuera de registro, traerle suministros médicos, y olvidarme de que alguna vez la vi. Amelia tomó un sorbo de su café. Yo estaba en la ruina. Necesitaba el dinero, así que acepté. La puse en la habitación 9, al fondo del terreno. Le compré vendas, antibióticos, calmantes. ¿Qué tenía?, preguntó Declan, con la voz tensándose. Declan había pasado años imaginando su muerte como algo instantáneo. Un destello de luz y después nada. La idea de que ella hubiera sufrido, tambaleándose bajo la lluvia con dolor, desgarraba las heridas mal cosidas de su mente. Tenía una herida de bala, dijo Amelia sin rodeos. Un tiro de lado a lado en el costado derecho. Estaba infectada. Declan frunció el ceño, los engranajes de su cabeza rechinando. Un disparo, no una bomba. Amelia negó lentamente con la cabeza. La bomba no era para ella, Declan. O más bien, era para cubrir el hecho de que ella ya se había ido. Camille no estaba en el auto cuando explotó. Declan se inclinó hacia adelante, y el cuero de su chaqueta crujió. ¿Quién?, preguntó. Solo una palabra, pero contenía 1000 actos de violencia. Ella dijo que no lo creerías, dijo Amelia, con la voz suavizándose de empatía. Dijo que ibas a desgarrar la ciudad entera buscando a los culpables, y que ibas a pasar de largo justo frente al hombre sentado en tu propia mesa. La mandíbula de Declan se tensó. Los músculos del cuello se le marcaron como cables de acero. Dame un nombre, Amelia. Ella lo llamó Garrett, dijo Amelia. El nombre golpeó el aire entre ellos como una granada física. Declan retrocedió, con una bocanada de aire silbándole entre los dientes. Garrett, su subjefe, su padrino de bodas. El hombre que había estado junto a él en el funeral de Camille, sosteniéndole un paraguas sobre la cabeza mientras la lluvia golpeaba la tierra. El hombre que personalmente le había entregado a Declan la información sobre la banda rival de Chicago, señalándolos como los responsables del atentado. No, susurró Declan, negando con la cabeza. Garrett tiene sangre. Garrett es un traidor, dijo Amelia, con un tono inquebrantable. Amelia no se dejaba intimidar por su negación. Solo estaba entregando la verdad. Camille descubrió que él estaba robando. Peor aún, descubrió que le pasaba información al FBI para armar un caso rico en tu contra, a cambio de inmunidad, y para quedarse con el sindicato una vez que estuvieras encerrado. Declan cerró los ojos. Las piezas de un rompecabezas de 4 años empezaron a encajar de golpe con una claridad enfermiza. La banda rival había caído demasiado fácil.
El FBI extrañamente había aflojado sus investigaciones en el territorio de Garrett mientras apretaba el de Declan. Las filtraciones fantasma. Ella lo enfrentó. Continuó Amelia. Le dijo que iba a contarte todo, pero Garrett controlaba tu equipo de seguridad ese día. Le apuntó con un arma en el garaje. Le disparó, pero ella logró subirse a un segundo auto y atravesar el portón. Garrett detonó la bomba en el auto principal para que pareciera un atentado, quemando a una desconocida para cubrir sus huellas y ganar tiempo. Declan abrió los ojos. Ya no estaban vacíos. Estaban ardiendo. Un fuego frío y absoluto se había encendido detrás de sus iris. ¿Dónde está? Le exigió, inclinándose hacia adelante, con la desesperación regresando. Si sobrevivió, si huyó, ¿dónde está ahora? Amelia bajó la vista hacia sus manos. Soltó la taza de café y levantó la mano hacia atrás de su cuello. Sus dedos buscaron torpemente el broche del pesado collar de zafiro. Declan la observó, con el corazón martillándole un ritmo frenético y devastador contra las costillas. Amelia desabrochó el broche. Se quitó la cadena del cuello y con cuidado dejó el collar sobre la mesa, empujándolo por el laminado hasta que quedó frente a Declan. La infección, susurró Amelia, con una lágrima finalmente rompiendo libre y recorriéndole el rímel de la mejilla. Sobrevivió al disparo, pero su cuerpo quedó destrozado. No podía ir a un hospital de verdad porque Garrett tenía ojos en todas partes. Se quedó 6 meses en ese cuarto de motel. Yo la cuidé. Hablábamos todas las noches. Me contó todo sobre ti. Declan se quedó mirando el collar. La piedra azul parecía burlarse de él, algo brillante y hermoso en un mundo hecho enteramente de podredumbre. Murió hace 3 años, Declan, dijo Amelia con suavidad, estirando la mano por encima de la mesa para posarla sobre la de él. Declan no la apartó. Estaba temblando. Antes de morir, me dio esto. Dijo que sentía no poder volver contigo. Pero me hizo prometerle que si alguna vez salía del desierto, si alguna vez llegaba a la costa este, te iba a encontrar. Y te iba a decir la verdad. Declan levantó el collar. Se sintió pesado en su palma. El peso de los últimos meses de su esposa. El peso de su propio duelo cegador. El peso de 4 años de venganza mal dirigida. Había quemado la casa equivocada. Había matado a los hombres equivocados. Y el hombre que en verdad le había arrebatado su mundo iba a llegar a su finca a desayunar en 4 horas. Declan cerró lentamente el puño alrededor del zafiro. Los bordes filosos de los diamantes se le clavaban en la piel. Aclara la garganta, Declan recibió el dolor con gusto. Era agudo, concentrado, real. La niebla asfixiante del duelo que lo había paralizado durante 4 años se evaporó, reemplazada por una claridad cristalina y aterradora. Se puso de pie desde el reservado. Ya no era el hombre roto que había entrado al diner 1 hora antes. Era el rey otra vez, y su corona estaba forjada en una rabia absoluta y pura. Thomas, dijo Declan, y su voz resonó en el diner silencioso. Era fría. Era la voz de un hombre firmando una sentencia de muerte. Sí, jefe. Thomas dio un paso adelante. Llama a Garrett, instruyó Declan, deslizando el collar en el bolsillo de su pecho, justo sobre el corazón. Dile que el desayuno se adelantó. Dile que me encuentre en la bodega de los muelles. La planta empacadora, señor. Son las 3 de la mañana. Declan giró la cabeza, fijando en Thomas una mirada que hizo retroceder medio paso al asesino curtido. Dile, dijo Declan en voz baja, que tengo una sorpresa para él. Los muelles del Pier 47 olían a salitre, a óxido, y al tufo metálico de sangre vieja. La planta empacadora se alzaba al borde del agua, una estructura masiva de bloques de cemento sin ventanas que zumbaba con la vibración industrial de los congeladores pesados. Era un lugar diseñado para la matanza y el almacenamiento, lo que la hacía el escenario perfecto para las auditorías internas del sindicato Rossi. Adentro, el aire era agresivamente frío. La escarcha se aferraba a los rieles de acero inoxidable del techo, donde colgaban medias reses de ganado de pesados ganchos de hierro. La única luz venía de bombillas enjauladas, espaciadas a lo largo del techo de concreto, proyectando sombras largas y oscilantes sobre los desagües del piso.
Declan estaba sentado en una caja de embalaje de madera en el centro de la planta. Traía puesto su abrigo pesado de cachemira, con el cuello subido contra el frío, las manos descansando sueltas sobre los muslos. No temblaba. No había sentido el frío desde que salió del Starlit Diner. Se sentía completamente vaciado, un recipiente lleno de nada más que una claridad helada y absoluta. 30 años. Declan conocía a Garrett desde hacía 30 años. Se habían robado bicicletas juntos en Sousie. Habían recibido sus primeras palizas juntos en los callejones del Norten. Cuando Declan recibió su primera bala en una guerra de territorio, fue Garrett quien lo arrastró a un sótano y le sacó el plomo con un cuchillo de pelar. Se suponía que eran los dos indomables, el rey y su sombra. Y la sombra había quemado a la reina para quedarse con el trono. La puerta pesada de acero al frente de la bodega gimió. Las bisagras oxidadas chirriaron contra el silencio. Garrett entró. Incluso a las 3 de la madrugada, Garrett parecía recién bajado de un yate. Traía un abrigo de pelo de camello hecho a medida sobre un cuello de tortuga negro. El pelo plateado peinado hacia atrás, perfecto. Garrett era un hombre atractivo, encantador y suave, con esa sonrisa de político que había sacado al sindicato de una docena de acusaciones federales. Caminaba con una arrogancia casual, flanqueado por dos de sus propios hombres. Dick, llamó Garrett, con la voz resonando contra los azulejos escarchados. Se frotó las manos enguantadas, con el aliento formando nubes en el aire helado. Por Dios, ¿qué es esto? No podíamos hacer esto en el salón de puros. Hace un frío del demonio aquí. Declan no se movió. Solo observó a Garrett acercarse. Cole salió de las sombras cerca de la entrada, sosteniendo un rifle semiautomático con silenciador cruzado sobre el pecho. Thomas lo reflejó del otro lado de la sala. Los dos hombres de Garrett se detuvieron, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus abrigos. Pero Garrett los detuvo con un gesto despectivo de la muñeca. Tranquilos, les dijo a sus músculos. Volvió su atención hacia Declan, con esa sonrisa fácil y familiar de siempre. Emergencia de madrugada en los muelles. Déjame adivinar. El cargamento de Halifax se quedó atorado en aduanas otra vez. Te dije que debíamos haberlo desviado por Providence. Declan lo miró fijamente. Aclara la garganta, Declan miró las arrugas alrededor de los ojos de Garrett. Miró el reloj caro brillando en su muñeca. Buscó alguna señal de monstruo, pero solo vio a su amigo de toda la vida. Esa era la parte más aterradora de la traición. Nunca venía de los enemigos. Venía de la gente que sabía exactamente dónde clavar el cuchillo. El cargamento de Halifax está bien, dijo Declan. Su voz era plana, sin el poder retumbante de siempre. Era un sonido muerto. Garrett se detuvo a 3 metros. La sonrisa se le quebró un poco, reconociendo el cambio en el tono de Declan. Había visto a Declan en 100 estados de ánimo distintos, furioso, de duelo, despiadado. Pero nunca lo había visto así. Esa quietud era antinatural. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dick. Preguntó Garrett, con el tono bajando una octava, pasando de la broma a los negocios. Te ves como el demonio. No has estado durmiendo otra vez. Si quieres hablar, hablamos. Pero hagámoslo en un lugar donde no arriesgue perder los dedos de los pies por congelamiento. Tuve una conversación esta noche, dijo Declan despacio, ignorando la queja. Garrett suspiró, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. ¿Con quién? Con los italianos. Si están tratando de renegociar los porcentajes del puerto otra vez, lo juro por Dios. Con una camarera. Garrett parpadeó. El giro descarriló su tren de pensamiento. ¿Una camarera? Sí. Declan se puso de pie desde la caja. El movimiento fue lento, deliberado. Trabajaba el turno de la madrugada, un lugar tranquilo. Dijo que antes trabajaba en el oeste, en Arizona. Por una fracción de segundo, el aire de la bodega cambió. No era algo que se pudiera ver, pero sí algo que se podía sentir. Una tensión microscópica y repentina en la atmósfera. El ojo izquierdo de Garrett desarrolló un tic apenas perceptible. Su postura no cambió, pero los hombros se le trabaron,
como braceándose contra un impacto invisible. Arizona, repitió Garrett. La palabra le sonó seca en la boca. Tragó saliva con fuerza, con la nuez subiéndole y bajándole contra el cuello de tortuga. Bonito por esta época del año, dicen. Declan avanzó, con las suelas de goma de sus Oxford chirriando contra el concreto escarchado. Me contó una historia, Garrett. Una historia larga y fea sobre un motel en la Ruta 66. Sobre una mujer que entró caminando bajo la lluvia, sangrando por una herida de bala. Una mujer que le pagó en efectivo para que la escondiera. Los dos hombres de Garrett se movieron incómodos, dándose cuenta por fin de la gravedad de la sala. Miraron a Thomas y a Cole, calculando los ángulos, dándose cuenta de que estaban en desventaja y fuera de posición. No sé qué pastillas se está tomando esa camarera, Declan. Dijo Garrett, forzando una risa que sonó como piedras moliéndose. Pero me sacaste de la cama a las 3 de la mañana por un cuento de fogata. La mujer del motel se quedó ahí 6 meses, continuó Declan, con la voz resonando sin piedad. Murió en agonía. Lejos de casa. Lejos de su esposo. Garrett dio medio paso atrás. La máscara de político se agrietaba, pelándose para revelar al animal crudo y aterrado debajo. Dick, mira, estás agotado. El duelo juega trucos en la mente. Te hace querer creer locuras. Necesitas irte a casa. Necesitas descansar. Declan se detuvo a 1 metro frente a Garrett. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo de cachemira. Te traje algo. Susurró Declan. Sacó la mano y la levantó bajo el resplandor áspero de la bombilla enjaulada. Entre el pulgar y el índice, colgaba la cadena plateada. En la punta, girando despacio, estaba el pesado zafiro rodeado de diamantes triturados. La piedra azul atrapó la luz, lanzando un reflejo azul agudo directo a los ojos de Garrett. Garrett dejó de respirar. Todo el color se le drenó del rostro, dejándole la piel del color de la carne colgada a su alrededor. Garrett se quedó mirando el collar, con las pupilas dilatándose en puro terror sin adulterar. Garrett conocía esa piedra. La había visto puesta en el cuello de Camille por las manos de Declan. Había visto a Camille usarla en las galas de caridad del sindicato. Garrett pensaba que se había quemado en los restos. Pensaba que el fuego había borrado todos sus pecados. Ella sobrevivió al garaje, Garrett, dijo Declan, con la voz cayendo en un susurro aterrador e íntimo. Ella condujo a través del portón con una bala en el costado. Tú quemaste a una desconocida para cubrir tus huellas. Te paraste a mi lado en su funeral y me pusiste una mano en el hombro mientras bajaban un ataúd vacío a la tierra. Dick, jadeó Garrett, con la voz quebrándose. Levantó las manos, palmas hacia afuera, un gesto de rendición. Dick, escúchame. Por favor. Thomas. Dijo Declan sin apartar la mirada. Detrás de Garrett, 2 disparos amortiguados cortaron el zumbido de los congeladores. Garrett se estremeció cuando la sangre caliente le salpicó la espalda del abrigo de pelo de camello. Sus 2 guardaespaldas cayeron al piso de concreto al unísono, con agujeros de bala idénticos en la nuca. Thomas y Cole bajaron sus armas con silenciador, pasando sobre los cadáveres frescos para acorralar a Garrett. Las rodillas de Garrett cedieron. Cayó pesadamente al piso helado, con los pantalones caros empapándose del agua helada y la sangre que se acumulaba de sus hombres. Garrett miró hacia arriba, a Declan, con el pecho agitado, con el aire desgarrándole los pulmones en jadeos entrecortados. No se suponía que pasara así. Gritó Garrett, con el pánico finalmente rompiendo la presa. Ella encontró los libros contables, Dick. Encontró las cuentas en el extranjero. Me estabas robando, dijo Declan, con el rostro inexpresivo. Te habría perdonado el dinero, Garrett. Era sangre. Si necesitabas plata, solo tenías que pedirla. No era solo el dinero, gritó Garrett, con un filo histérico en la voz. Las lágrimas le corrían por la cara, congelándose en las mejillas. El FBI me tenía, Declan. Me tenían atrapado de por vida en las extorsiones del puerto. Me dijeron que les entregara al sindicato, que te entregara a ti, o que hiciera cadena perpetua sin posibilidad de salir. No podía entrar a una jaula, Dick. No podía morir encerrado. Así que metiste a mi esposa en una.
respondió Declan. Ella iba a contarte. Sollozó Garrett, arrastrándose hacia adelante, tratando de alcanzar el dobladillo del abrigo de Declan. Le dije que se alejara. Le rogué. Le dije que yo tenía todo bajo control, pero ella me apuntó con un arma. Me iba a disparar, Declan. Reaccioné. Fue instinto. Declan miró hacia abajo al hombre que le suplicaba a sus pies. Ya no sentía rabia. La furia que lo había consumido en el diner se había quemado por completo, dejando solo cenizas y una certeza fría. Declan pensó en Camille. Pensó en ella tendida en una cama barata de motel, sudando entre sábanas baratas, apretándose el costado mientras la infección la devoraba lentamente. Pensó en ella negándose a llamarlo, negándose a meterlo en la mira de una trampa federal, eligiendo morir en silencio en el desierto para que él no desgarrara la ciudad buscando a un fantasma. Ella lo había protegido hasta su último aliento. Dejaste que muriera en un motel, Garrett, dijo Declan. Dejaste que se pudriera durante 6 meses mientras te sentabas en mi comedor, comiendo mi comida, bebiendo mi vino, y entregando mi imperio al FBI. Lo siento, sollozó Garrett, hundiendo la cara en las manos. Lo siento mucho, Dec. Dame una salida. Quédate con mi territorio. Despójame de todo. Destiérrame. Me voy del país. Nunca más me vas a ver. Te juro por Dios que nunca más me vas a ver. Aclara la garganta, Declan sacó una pesada pistola calibre 45 con silenciador de la funda en la parte baja de su espalda. Le quitó el seguro con el pulgar. El chasquido mecánico sonó como la puerta de una bóveda cerrándose. Garrett miró hacia arriba, encarando el cañón negro y abierto del arma. Las súplicas se detuvieron. Vio la finalidad en los ojos de Declan. Ahí no había negociación. Ahí no había piedad. Solo había una deuda de 30 años, finalmente vencida. Por 6 meses, dijo Declan en voz baja. No apuntó a la cabeza. Declan apuntó el arma al costado derecho del abdomen de Garrett. El punto exacto donde Garrett le había puesto una bala a Camille. Un disparo amortiguado. La bala pesada atravesó el abrigo caro de Garrett, desgarrando músculo, intestino y hueso, antes de alojarse en el piso de concreto debajo de él. Garrett, aclara la garganta, gritó. Fue un sonido agudo y desgarrador. Un ruido que un ser humano nunca debería poder hacer. Garrett se derrumbó de costado, encogiéndose en posición fetal, apretándose el estómago mientras la sangre oscura se derramaba rápidamente sobre la escarcha, humeando en el aire frío. No vas a morir rápido, dijo Declan, dando un paso atrás para que la sangre no le tocara los zapatos. Vas a quedarte tendido aquí, en el frío helado. Vas a sentir cómo entra el congelamiento antes de que la pérdida de sangre te lleve. Puede tomar horas. Usa el tiempo para pensar en Arizona. Garrett no podía hablar. Solo gorgoteaba, retorciéndose en el piso en agonía absoluta, con los dedos hurgando inútilmente el concreto resbaladizo. Declan le dio la espalda. No sintió una sensación de triunfo. No se sintió vengado. Solo se sintió exhausto. El fantasma de su esposa por fin descansaba en paz, pero el silencio que dejaba atrás era más fuerte que nunca. Thomas, dijo Declan, caminando hacia la salida. Jefe. Cierren las puertas desde afuera. Corten la energía de los calefactores en la oficina de administración. Que este cuarto caiga bajo cero. Entendido. Después movilicen a las tripulaciones, ordenó Declan, empujando la pesada puerta de acero para abrirla, saliendo hacia la noche gélida de Boston. Quiero a cada capitán que Garrett nombró en los últimos 4 años despojado de su rango. Quiero sus cuentas en el extranjero congeladas. Encuentren a sus contactos en el FBI. Filtren sus nombres a los cárteles. Para el amanecer, quiero todo el legado de Garrett borrado de esta ciudad. La lluvia había parado, dejando las calles de Boston resbaladizas y reflejantes, reflejando el resplandor amarillo y áspero de las farolas. El cielo sobre el puerto empezaba a moretearse de un morado oscuro, cediendo paso a la luz gris y débil del amanecer. Declan iba sentado en la parte trasera de su SUV blindada, mirando por la ventana polarizada. La calefacción soplaba aire caliente sobre sus piernas congeladas,
Pero el frío de la bodega parecía habérsele alojado permanentemente en la médula. Sostenía el collar de zafiro en la mano izquierda, con el pulgar recorriendo la falla diminuta e imperceptible del broche inferior. Garrett estaba muerto. Su imperio estaba sangrando en ese momento a los traidores en una purga quirúrgica y despiadada que haría titulares durante semanas. El FBI se pondría en alerta, las familias rivales se acobardarían, y el sindicato Rossi cerraría la ciudad con un puño de hierro. Declan había ganado. Había sobrevivido al golpe, pero mientras la SV navegaba las calles vacías, Declan se dio cuenta de que nada de eso importaba. El dinero, el poder, el miedo, todo era ceniza. ¿A dónde, jefe?, preguntó Cole desde el asiento del conductor, con los ojos yendo al espejo retrovisor. De vuelta a la finca. Declan pensó en la mansión enorme de Chestnut Hill. Los pasillos vacíos, los cuartos impecables e intocados, el silencio resonante que lo esperaba ahí. No podía volver. No esta noche. Tal vez nunca más. No, dijo Declan. Llévenme de vuelta al diner. Cole no cuestionó la orden. Giró el volante pesado, y la SV ejecutó una vuelta en U suave sobre el asfalto resbaladizo, dirigiéndose de vuelta al distrito industrial. El Starlit Diner se veía todavía más patético bajo la luz de la mañana. El letrero de neón zumbaba con agresividad, con la T de Starlit titilando como un latido moribundo. No había otros autos en el estacionamiento. Declan empujó la puerta pesada y bajó del auto. Les dijo a Thomas y a Cole que esperaran en el auto. No necesitaba músculo para esto. Empujó la puerta de vidrio, y la campanita de arriba sonó alegremente, completamente en desacuerdo con la gravedad del hombre que entraba. El diner estaba vacío. Los vidrios rotos de la cafetera ya habían sido barridos, el piso trapeado, dejando un leve olor a limpiador industrial de limón flotando en el aire. Amelia estaba sentada en el mostrador. Se había quitado el delantal. Traía puesta una chaqueta de mezclilla gastada sobre el uniforme, con una bolsa de lona golpeada en el banco de al lado. Sostenía una taza de té con ambas manos, mirando fijamente la pared detrás de la parrilla. Amelia levantó la vista cuando sonó la campanita. No se sobresaltó al ver a Declan. Solo lo observó caminar hacia ella, reconociendo el cambio sutil en su postura. La energía frenética y desesperada había desaparecido. Declan caminaba con una calma pesada y terrible. Declan se detuvo del otro lado del mostrador. Está muerto, dijo Declan simplemente. No dio más detalles. No hacía falta. Amelia asintió despacio, tomando un sorbo de su té. ¿Ayudó en algo? La pregunta tomó a Declan por sorpresa. Se había rodeado de hombres de violencia por tanto tiempo que había olvidado cómo pensaba la gente normal. Sus hombres le habrían preguntado cómo había ido, cuánta sangre se había derramado, quién se estaba quedando con el territorio. Amelia solo hizo la única pregunta que en verdad importaba. Declan bajó la vista hacia el mostrador de laminado. No. Admitió, con la voz áspera. No ayudó. Ella sigue sin estar. Así es, coincidió Amelia con suavidad. La venganza no los trae de vuelta. Solo te deja cansado. Declan levantó la vista hacia ella. Estudió su rostro. Amelia estaba exhausta, pálida, y luchando por mantenerse en pie. Había arriesgado su vida para cargar el secreto de una mujer muerta a través de medio país, entrando a la guarida de un monstruo solo para cumplir una promesa. No quería una recompensa. Solo quería hacer lo correcto. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Declan. ¿Por qué no vendiste el collar? Vale $500,000. Podrías haber empezado de nuevo en cualquier lugar. En cambio, trabajaste turnos de madrugada en un diner de mala muerte, esperando a que un fantasma cruzara la puerta. Amelia sonrió. Fue una sonrisa triste y cansada. Porque era mi amiga. Durante 6 meses, en ese cuarto horrible y sofocante, ella fue la única amiga de verdad que tuve. Hablaba de ti como si le hubieras colgado la luna, Declan. Sabía lo que eras. Sabía la sangre que tenías en las manos. Pero te amaba de todos modos. Decía que eras un hombre que cargaba el mundo entero sobre los hombros. Y no quería que además cargaras con su muerte.
Amelia metió la mano en el bolsillo y sacó un papel pequeño y doblado. Estaba amarillento por el tiempo, con los bordes deshilachados. Ella escribió esto, dijo Amelia, deslizando el papel sobre el mostrador. Una semana antes de morir. Ya casi no podía sostener la pluma, así que tuve que ayudarla a guiarla. Me dijo que te lo diera cuando te entregara el collar. A Declan se le cortó la respiración. Su mano enorme, la mano que acababa de orquestar la ejecución de su mejor amigo sin un solo temblor, se sacudió con violencia mientras alcanzaba el papel. Lo desdobló con cuidado. La letra era errática, quebrada, con la tinta acumulándose en los lugares donde la pluma se había detenido. Pero era, sin lugar a dudas, de ella. Mi Declan, si estás leyendo esto, la muchacha cumplió su promesa. No te enojes. No quemes el mundo. Huí porque tenía que protegerte. Estoy cansada, mi amor, muy cansada. Pero no tengo miedo. He vivido 100 vidas en los años que pasé contigo. Garrett rompió mi cuerpo, pero no pudo tocar mi alma. Déjalo ir. Déjalo ir todo. Ya has librado suficientes guerras. Es hora de descansar. Encuentra el sol por mí. Sé un buen hombre. Te estaré esperando. Para siempre, Camille. Una sola gota de agua cayó sobre el papel, corriendo la tinta azul de la palabra siempre. Declan se dio cuenta, con una profunda sensación de shock, de que estaba llorando. El jefe mafioso, el rey del bajo mundo de Boston, se paró en un diner grasiento y se derrumbó. El duelo no llegó con la furia violenta de antes. Llegó como una marea creciente, silenciosa, devastadora, y completamente abrumadora. Declan se aferró al borde del mostrador, agachando la cabeza, con los hombros anchos temblando mientras años de agonía reprimida por fin salían de él. Amelia no apartó la mirada. No ofreció frases vacías. Simplemente se puso de pie, caminó alrededor del mostrador, y envolvió los brazos alrededor del hombre enorme y roto. Lo sostuvo mientras lloraba por la esposa que había perdido 2 veces. Por primera vez en 4 años, Declan Rossi no estaba completamente solo en la oscuridad. El amanecer rompió sobre Boston como un ojo amoratado, morado e hinchado con lluvia fría. Adentro del diner, las luces fluorescentes zumbaban su melodía eléctrica y barata. Declan se apartó de Amelia, pasándose una mano áspera por la cara. La humedad en las mejillas se sentía ajena, expuesta. Sin embargo, por primera vez en 1000 días, el peso aplastante en su pecho había cedido. Miró a la camarera. Su chaqueta de mezclilla estaba gastada en los codos. No tenía nada. Había arriesgado todo por una mujer a la que apenas conocía. Y ahora, por cercanía, estaba parada en el radio de explosión de una guerra de mafia. No puedes quedarte aquí, dijo Declan, con la voz espesa pero firme. Dobló la carta de Camille, guardándola en el bolsillo del pecho, detrás del pesado zafiro. Garrett tenía hombres, manejadores, gente que va a venir buscando respuestas cuando lo encuentren congelado en el piso de un cuarto frío. Eres un cabo suelto, Amelia. Amelia cruzó los brazos, frotándose los hombros contra la corriente que se colaba por las ventanas baratas del diner. No tengo a dónde ir, Declan. Mi renta lleva 2 semanas de atraso, y mi auto necesita un alternador nuevo solo para salir de la ciudad. No necesitas un auto, respondió Declan. Se volteó hacia la puerta. Ven conmigo. Amelia no dudó. Tomó su bolsa de lona, salió de detrás del mostrador, y lo siguió afuera, hacia la mañana helada. Thomas y Cole esperaban junto a la SUV. Vieron acercarse a Amelia con indiferencia cautelosa. El músculo no hacía preguntas. Solo abrieron las puertas. Llévennos a la finca de Chestnut Hill, ordenó Declan al subir a la parte de atrás. El viaje fue silencioso. Amelia vio pasar la ciudad a través del vidrio polarizado, con el ladrillo decadente del distrito industrial cediendo paso a los jardines cuidados y las rejas de hierro de la élite de Boston. Cuando llegaron a la mansión de piedra de Declan, Amelia dudó, con los tenis gastados deteniéndose sobre el adoquín impecable de la entrada. Se veía menos como un hogar, y a Clara la garganta, más como una fortaleza. Adentro, la casa era un mausoleo. Todo estaba envuelto en una perfección estéril. Los pisos de madera brillaban sin una sola marca.
El aire olía a pulimento de limón y a un lujo vacío. Declan la llevó a la cocina, una extensión enorme de mármol y acero inoxidable. Siéntate, dijo, señalando un banco. Caminó hacia un gabinete pesado de roble, sacó un falso fondo, y sacó una maleta de cuero gruesa. La dejó caer sobre la isla de la cocina. El cierre hizo un sonido pesado y satisfactorio al abrirse. Fajos de billetes de $100, pasaportes en blanco, teléfonos desechables imposibles de rastrear, y las llaves de una casa segura en Vancouver. Hay 200.000 en efectivo aquí, dijo Declan, empujando la maleta hacia ella. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte. Nombre nuevo, ciudad nueva. Desapareces hoy mismo. Amelia miró el dinero. No lo tomó. Levantó la vista hacia Declan, estudiando las líneas profundas grabadas alrededor de su boca. ¿Qué vas a hacer tú? Declan se dio la vuelta, mirando hacia los ventanales enormes que daban al jardín trasero, vacío y extenso. Déjalo ir todo, había escrito Camille. Ya has librado suficientes guerras. Es hora de descansar. Voy a desmantelarlo, dijo Declan en voz baja. No esperó a que ella respondiera. Entró a su oficina, un cuarto oscuro cubierto de caoba, y levantó el teléfono fijo seguro de su escritorio. Marcó un número que no había llamado en años. Arthur, dijo Declan, cuando la línea se abrió. Arthur era el capo más viejo de las familias de Nueva Inglaterra, un hombre que había sobrevivido 3 décadas de derramamiento de sangre manteniéndose neutral y administrando en silencio los sindicatos de la construcción. Declan, respondió Arthur, con la voz áspera de sueño. Son las 5 de la mañana y mis muchachos me están diciendo que están destripando a la banda de Garrett en las calles. Garrett era una rata. Está muerto. Sus lugartenientes están muertos o corriendo. Declan apoyó los nudillos sobre la superficie de cuero de su escritorio. Convoca una reunión con todos los jefes que quedan. Al mediodía, en el club de puros. Una reunión, Declan. Si estás reclamando su territorio, no necesitas una reunión. Ya eres el rey indiscutido. No estoy reclamando nada. Respondió Declan, con la voz vacía de todo ego. Me retiro. El silencio zumbó sobre la línea encriptada. Repite eso. Susurró Arthur. Renuncio. Hoy mismo. Te entrego los libros contables, las rutas, y el puerto a ti, Arthur. Tú lo repartes como veas conveniente. Tú mantienes la paz. Yo me quedo con mis cuentas personales y desaparezco. A cualquiera que intente seguirme, a cualquiera que toque a mi puerta, lo meten bajo tierra. Pero si me dejas ir, la ciudad es tuya. No puedes simplemente alejarte del trono, Declan. Hombres mueren por ese asiento. Yo morí, dijo Declan. Y el costo fue demasiado alto. Al mediodía, Arthur. Ten los papeles listos. Colgó el teléfono. El clic resonó en el cuarto grande y vacío. Estaba hecho. Un imperio de 30 años, desmantelado con una sola llamada. Declan volvió a la cocina. Amelia seguía sentada en la isla. La maleta de dinero seguía sin tocar. No quiero ir a Vancouver, dijo Amelia con suavidad. Declan se detuvo. ¿Es seguro ahí? Odio el frío, respondió Amelia, ofreciendo una sonrisa débil y cansada. Miró al hombre que acababa de entregar una ciudad. Volví al este para encontrarte. Para terminar su historia. Pero creo que los dos necesitamos ver dónde terminó. Para de verdad dejarlo ir. Declan sintió una opresión en la garganta. Pensó en el motel polvoriento de la Ruta 66, el lugar donde su esposa había dado su último aliento. Se dio cuenta de que Amelia tenía razón. No podía simplemente alejarse hacia una vida nueva sin cerrar la puerta de la vieja. Arizona, respiró Declan. Arizona, confirmó Amelia. El calor los golpeó en cuanto bajaron del auto rentado. Una pared seca y sofocante de aire que olía a asfalto horneado y a Artemisa. Habían pasado 4 días desde que Declan firmó la entrega del sindicato de Boston. 4 días desde que vio a una sala llena de asesinos curtidos mirarlo en un silencio atónito, mientras él tiraba las llaves de la ciudad sobre una mesa de póker y salía por la puerta.
Había dejado a Thomas y a Cole con paquetes de indemnización enormes, despojándose del músculo, de los títulos, del fantasma que solía ser. Traía puesta una camiseta blanca simple y unos jeans desgastados. Los trajes hechos a medida quedaron en un basurero detrás del aeropuerto Logan. El motel Stardust era exactamente como lo había descrito Amelia. Era el cadáver podrido de un edificio, sentado al borde de la carretera, con el letrero de neón muerto hacía tiempo. La pintura se despegaba del estuco en grandes escamas leprosas. Una máquina de hielo oxidada zumbaba con enojo cerca de la oficina principal. Amelia caminó adelante, con las botas levantando pequeñas nubes de polvo rojo. La grava crujía bajo las botas de Declan, sonando como huesos rompiéndose en el silencio absoluto de la tarde del desierto. El dueño se llama Héctor, dijo Amelia, guiándolo más allá de la recepción sin registrarse. No le importa quién entra o sale, mientras nadie llame a la policía. Amelia caminó hasta el fondo del terreno. Un pasillo estrecho de concreto llevaba a una fila de puertas que daban a un campo baldío de arbustos secos y tierra agrietada. Amelia se detuvo frente a una puerta azul desteñida. El número 9 de latón colgaba torcido de un solo tornillo. Declan se detuvo a 1 metro de distancia. Se le tensó el pecho, con el aire de pronto demasiado delgado para respirar. Miró fijamente la pintura descascarada. Detrás de esa madera, su esposa había pasado medio año muriendo. Detrás de esa madera, ella había escrito sus últimas palabras para él. Amelia metió la mano en el bolsillo, sacó una llave de bronce gastada, y la deslizó en la cerradura. Hizo clic. Empujó la puerta para abrirla. El cuarto olía a cigarrillos rancios, a polvo viejo, y a calor atrapado. Era sofocantemente pequeño. Una sola cama con una colcha floral barata ocupaba casi todo el espacio. Una unidad de aire acondicionado traqueteante soplaba aire tibio hacia el cuarto. Una pequeña televisión estaba atornillada a una cómoda de aglomerado barato. Declan cruzó el umbral. El silencio en el cuarto era pesado, casi sagrado. Caminó despacio hacia la cama. Estiró los dedos grandes y callosos, rozando la tela barata del colchón. Cerró los ojos. En su mente, no vio a la mujer rota y sangrando que Amelia le había descrito. Vio a Camille tal como era el día de su boda. Radiante, riendo, jalándolo a la pista de baile mientras la banda tocaba a Sinatra. Pero al abrir los ojos, la realidad del cuarto lo devolvió a tierra. Aclara la garganta, Declan vio una mancha oscura y descolorida en la alfombra barata, cerca de la puerta del baño. Sangre. Su sangre. Las rodillas por fin le fallaron. El antiguo rey de Boston se derrumbó sobre el borde de la cama barata del motel, hundiendo el rostro en sus manos grandes. El duelo que había contenido durante 4 años, el duelo que había retorcido en violencia y furia, por fin se quebró por completo. Lloró en voz alta, con los hombros anchos sacudiéndose, con los sonidos de su dolor resonando contra las paredes delgadas y sucias. Amelia no ofreció palabras vacías. No le dijo que todo iba a estar bien, porque hay cosas que nunca están bien. Solo se vuelven parte del tejido de la cicatriz. Amelia caminó hacia él, se sentó en el colchón a su lado, y le puso una mano en el centro de la espalda. Le frotó círculos lentos y firmes entre los omóplatos. Lo ancló al presente, absorbiendo las ondas de choque de su dolor. Se quedaron así durante 1 hora. El sol del desierto empezó su lento descenso, pintando las ventanas polvorientas en tonos de naranja violento y morado profundo. Cuando Declan finalmente se enderezó, tenía los ojos rojos e hinchados, pero la mirada hueca y muerta que había definido su rostro durante 4 años había desaparecido. Se veía exhausto. Se veía humano. Aclara la garganta, hablaba mucho del mar, susurró Amelia, mirando las motas de polvo bailando en la luz que se apagaba. Decía que le prometiste comprarle una casa junto al agua algún día. En algún lugar donde el invierno no doliera. Declan miró a Amelia. Vio la bondad en su rostro, la resiliencia callada que había cargado a Camille a través de sus horas más oscuras. Amelia no era Camille. Nunca sería Camille. Pero era una sobreviviente, igual que él. Eran 2 personas alejándose de los escombros de sus pasados, cargando el mismo fantasma. Conozco un lugar, dijo Declan, con la voz un susurro áspero, en la costa, lejos de aquí,
lejos de Boston. Amelia lo miró de vuelta, con la comisura de la boca levantándose en una sonrisa pequeña y genuina. Nunca he visto el océano. Declan se puso de pie. Se agachó y le ofreció la mano. Vamos a encontrar el sol. El océano Pacífico olía completamente distinto al puerto de Boston. No había olor a óxido industrial ni a carne congelada. Olía a sal, a jazmín en flor, y a arena tibia y húmeda. Había pasado un año desde que la puerta del cuarto número 9 se cerró con un clic. El pequeño pueblo costero del norte de California no le importaba el pasado de un hombre. A los vecinos les importaba que pagaras tus cuentas a tiempo y mantuvieras tu propiedad limpia. Declan vivía en una casa modesta de 2 pisos, hecha de cedro, encaramada en un acantilado sobre la extensión gris azulada del agua. El hombre sentado en el porche trasero no parecía un jefe mafioso. Traía puestos pantalones de trabajo de lona desteñidos y una camisa Henley suave, con las mangas subidas revelando antebrazos cubiertos de polvo de madera. Estaba lijando un trozo de madera de deriva, moviendo el bloque en círculos lentos y rítmicos. La cicatriz pálida en su mandíbula seguía ahí, pero la tensión debajo se había disuelto. La puerta corrediza de vidrio detrás de él se abrió. Amelia, aclara la garganta, salió al deck cargando 2 tazas de café. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una trenza suelta, y traía puesto un delantal salpicado de flores sobre un vestido de verano. 3 meses atrás, con el efectivo de la maleta de cuero, Amelia había comprado una panadería abandonada en la plaza del pueblo. Pasaba sus mañanas amasando pan en lugar de servir café rancio a drogadictos y asesinos. Le entregó una taza a Declan. El termostato del horno está fallando otra vez, dijo Amelia, apoyándose contra el barandal de madera, mirando hacia el horizonte. Puede que necesite que bajes a revisarlo. Soy carpintero ahora, Amelia. No electricista, murmuró Declan, tomando un sorbo del café. Estaba bueno. Perfecto, en realidad. Pero le echo un vistazo cuando termine este marco. Declan señaló con la cabeza el trozo de madera de deriva. Estaba tallando una vitrina. No hablaban mucho de Boston. No hablaban de Garrett, ni del sindicato, ni de la vida que Declan había dejado atrás. Vivían en un ritmo tranquilo y cómodo. No eran amantes en el sentido fogoso y caótico de la palabra. Eran compañeros en la sanación. Existía entre ellos un vínculo profundo e inquebrantable, forjado en el fuego de una tragedia compartida. Amelia miró hacia la pequeña mesa de madera junto a la silla de Declan. Descansando sobre un paño de terciopelo estaba el pesado collar de zafiro. Los diamantes triturados atrapaban la luz temprana de la mañana, brillando con un fuego limpio y brillante. Ya no estaba escondido en un bolsillo. Ya no era un secreto. Era simplemente algo hermoso, dejado atrás por una mujer hermosa. Pertenece en la caja, dijo Declan, atrapando su mirada. Dejó la lija a un lado y levantó el collar. La cadena de plata se sintió fría contra su piel. Lo voy a colgar en el pasillo. Donde la luz le pega en la tarde. A ella le gustaría eso, dijo Amelia con suavidad. Declan se puso de pie, gruñendo apenas mientras las rodillas le tronaban. Caminó hacia el barandal, quedando hombro con hombro junto a Amelia. El sol apenas empezaba a asomarse por las colinas del este detrás de ellos, lanzando largos rayos dorados sobre el agua, convirtiendo las olas rompientes en ámbar líquido. El aire estaba tibio. El mundo estaba en silencio. Declan puso una mano sobre el hombro de Amelia, un gesto de profunda y silenciosa gratitud. Amelia levantó la mano y la posó sobre la de él. Declan cerró los ojos, sintiendo el calor del sol de California en la cara. Pensó en la carta guardada a salvo en el cajón de su escritorio, arriba. Encuentra el sol por mí. Sé un buen hombre. Declan abrió los ojos y vio a una gaviota solitaria lanzarse hacia el oleaje. Por primera vez en su vida adulta, no estaba mirando por encima del hombro. No estaba calculando un ángulo. Solo era un hombre parado en la luz, por fin en paz. Había encontrado el sol. Y se iba a asegurar de que nunca más se pusiera sobre ellos. ¡Qué travesía! Desde los rincones más oscuros de un invierno en Boston hasta el calor sanador de la costa de California, la historia de Declan demuestra que a veces la única forma de ganar una guerra es finalmente soltar el arma. El duelo puede convertirnos en monstruos,
pero el perdón y una carga compartida pueden devolvernos la humanidad. Si esta historia los conmovió, denle like y compártanla con alguien que sepa apreciar una narrativa profundamente emocional y con los pies en la tierra. No se olviden de suscribirse al canal y dejar un comentario abajo. Cuéntenme, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar de Declan, ahí en el diner? Nos vemos en el próximo vídeo.